Bueno, pues como trabajamos con un texto, vamos al block 3, vale. Y vamos a trabajar en este bloque. El texto con el que vamos a trabajar va a ser en relación a la tecnología, ¿vale? Ya de antemano digo que es un texto sobre tecnología, pero bastante antiguo ya, porque vais a ver un poco ahora de qué va, ¿no? Bueno, pero lo importante es trabajarlo en cualquier caso, leer, tener el texto y trabajarlo. Bueno, pues nada, abajo y debe ser, si no el último, el penúltimo que esté abierto, que veáis. No está abierto. Disculpad, no sé qué. Hoy, pues no sé, no está siendo la clase. Ahora tengo que volver otra vez y tal porque veo que no estaba abierto. No sé por qué cuando creí haberlo abierto esta mañana mientras lo repasaba, ¿no? La clase. Eh, pues no, no lo había abierto. ¿No? Es el que dice Text on iPad, si habéis visto por ahí. Aquí está. Ahora sí lo vais a ver ya. Refrescad la página y ya veréis, y ahora sí ya sí se ve. Yo voy a volver a poner la forma de estudiante y ya sé. Aquí. Pues entonces, como digo, una vez que hayáis refrescado la página, ya deberéis ver hacia el final, el penúltimo, que dice Text on iPad. ¿Vale? Ese es el que vamos a trabajar, ese es el que vamos a utilizar para hablar de tecnología y demás, ¿no? Bueno, se lo pulso ahí. Como es habitual, texto con tal y el key, pero vamos lógicamente a esa primera parte antes de empezar, que es la presentación, ver el texto y demás. Así que pulso aquí y se me despliega eso que estáis viendo, pues, que es el texto en sí y demás, ¿no? Apple Tablet unveiled as the iPad. Ya digo, pues esto es como de la prehistoria, ¿no? De cuando se iba a presentar a Apple, anunció al mundo el nuevo invento de la de la tablet, perdón, que es el iPad y que ya luego pues, hoy está generalizado con múltiples marcas, ¿no? Bueno, pero la idea, insisto, es que es un texto en el que se manejan elementos de tecnología. Vamos entonces primero a ir viendo. Steve Jobs has finally put an end to months of speculation and announced the Apple iPad, the company's move to bridge the gap between the mobile phone and laptop at its media event in San Francisco. The new tablet device will come with an aluminum back and a large touch screen, allowing you to see web pages as you would on a regular laptop. The iPad, which will come with an almost full-size touchscreen keyboard, will also be prepared to enjoy all types of digital media and is expected to be used by holding it with one hand and controlling it with another. The iPad was shown to be viewing images, video, including high definition, YouTube clips, web browsing, flipping through a calendar. The iPad will sport 9.7-inch display, the same as the Amazon Kindle DX, will be half an inch thin and weighs in at 1.5 pounds. It will offer a custom 1 GHz, algo así como gigahercios, pero bueno, no sabría decir exactamente in English. I think it's that. I'm not sure. Well, 1 GHz Apple A4 processor and coming 16, 32, or 64 gigabytes storage sizes. Wireless 800 2.11n Wi-Fi, Bluetooth 2.1 plus EDR, speaker, mic, dock connector, accelerometer, and compass are also included. It will launch with a claim of 10 hours of active battery life and a month of standby. Apple is aiming the device firmly at the consumer markets, with pricing for the 16 GB version lower than expected at 499, while the 32 GB version will be 599, and the 64
$799. 3G models cost an extra 130, so 629, 729, 829. Non-3G models are due in 6 days, 3G versions in 9. Apple has confirmed to Pocket Links that it has yet to set international price. Apple has also announced it is to rival Amazon's Kindle platform by launching the new iBook Store that will offer ebook downloads from major publishers. International deals are due to be in place by June or July, but Apple has revealed it will be offering the iPod unlocked. So if consumers opt for the 3G model option, they will have choice of mobile broadband providers and contracts. In what will surely convince even those that don't like the idea of the touchscreen device, the iPad will come with a keyboard docking station, allowing you to quickly put text into the device. Other accessories from Apple will include a standard docking station, so you can make it a great photo frame, and a more protective case to protect it when you are out and about. ¿Ok? Bueno, algunas cosas más sobre el texto, como veis, es más largo de lo habitual, es decir, no vais a encontrar en el examen un texto tan largo como este, aunque este creo que era fijaos, de 2010, madre mía. Aunque creo que este está tomado creo recordar, de un libro en el que había exámenes reales. Pero bueno, en el caso nuestro no va a haber textos tan largos, pero bueno, como insisto, es para un poco trabajar con la technology, con la idea y el vocabulario tecnológico. Which are the activities? ¿Cuáles son las actividades? Bueno, os voy a pedir que hagáis ahora la uno y la 2 y la tercera, ¿vale? Prefiero que la hagamos un poco por separado porque la tercera no se relaciona directamente con el texto, es más bien para trabajar elementos de gramática, ¿vale? El number one, number two, pues ya viejas conocidas, como el ejercicio uno y el ejercicio 2 del examen. Questions, answer the questions with information from the text, en frases completas, y find a synonym in the text for the following words. Y buscar ese sinónimo en la misma forma en la que aparece en el ejercicio en el texto. ¿Vale? Así que vamos a empezar por ahí, con la actividad uno, actividad 2, trabajando como es habitual, el texto y demás. Cuando ya tengáis, corregimos y nos metemos con el tercer ejercicio. Pues vamos a ver. Bueno, a esta altura, después de textos, tantos textos, digo tantos porque la verdad creo que hemos hecho más que ningún otro año a estas alturas de curso, pues más o menos ya lo que es la mecánica en sí, la forma de afrontarlos y demás, pues casi que la tenemos ya o casi que la tenéis ya, ¿no? Bien sumida y remachada. En todo caso, bueno, pues siempre me gusta recordar, ¿no? Algunas cosas, aspectos esenciales, ¿no? Que os pueden ayudar, ¿no? Por ejemplo, que lo que vamos a ir haciendo también ahora con este primer ejercicio, esto que hemos hablado ya varias veces de las keywords, ¿no? Es decir, como en las preguntas siempre hay dos, tres palabras que son las palabras clave, las que si quitáramos todo lo demás y nos quedamos con esas, entenderíamos la pregunta. Eso nos ayuda también, lógicamente, a localizar la respuesta en el texto, además de buscar en el texto, ya sabéis, o bien las mismas palabras que aparecen en la pregunta o sinónimos de las palabras que aparecen en la pregunta o menos mínimo la idea, el sentido de la pregunta que aparece en el ejercicio, ¿vale? Bueno, pues vamos a ir a ello. Vamos primero a proyectar también, a descargar lo que es el key, ¿no? Vaya, el solucionario, que sobre todo en la pregunta primera, en la número, ya sabéis que es como eh, en muchos casos o en diversas respuestas puede ser orientativo, porque, y ahí siempre os pido vuestra colaboración, si tenéis alguna alternativa diferente, si tenéis una formulación de la respuesta diferente, compartidlo, porque no quiere decir que esté mal, es decir, que si la respuesta a esa pregunta no coincide al 100% con lo que aparece en el solucionario, no tiene por qué estar mal ni mucho menos, ¿vale? Bueno, pues vamos a ello, como digo.
Aquí está. La primera pregunta decía, What can you do on an iPad? O sea, do an iPad, ¿no? Sería la clave, es decir, hacer, ¿qué puedes hacer en un iPad? Esta es de ese tipo de preguntas que vemos con frecuencia en las que la respuesta no es una acción sola, sino que son como una enumeración o varias acciones, en este caso, una enumeración de varias acciones, ¿no? Y como vengo diciendo, siempre que ocurre esto, recomiendo que las pongáis todas, porque normalmente no suelen ser muchas opciones, tres, cuatro, insisto, ¿no? Y para evitar cualquier tipo aunque, insisto, la formulación de la pregunta con un par sería suficiente quizás, pero para evitar cualquier posible reticencia, cualquier posible historia por parte del que corrija, yo recomiendo siempre que utilicéis, que respondáis con todas las posibilidades. En este caso son acciones, ¿no? Porque dice, What can you do on an iPad? ¿Sabe qué nos ofrece el solucionario? You can view images, video, browse the web, or flip through a calendar. ¿Vale? Tenemos una, dos, tres, cuatro acciones diferentes. Insisto, ¿valdría con You can view images and browse the web? Hombre, en puridad debería. O valdría con decir You can browse the web and flip through a calendar. Ok, pero insisto, para evitar cualquier tipo de problema, para no dar razones que corrija a que no lo corrija mal, pues recomiendo, como siempre, como es habitual, que ponga esto. ¿Vale? Sujeto, verbo, complemento. No sé si tenéis alguna alternativa, si más o menos es parecido. Recordad, si tenéis alternativas, siempre eh, es bueno que la compartáis. Ok, bueno, por ir ya viendo algo de este vocabulario de tecnología, fijaos, you can view images, ver imágenes, claro, o video, browse the web, ¿no? Que es lo que nosotros diríamos explorar la web, en cierta forma. Browse es un verbo que se utiliza cuando entras a una tienda de ropa, una librería, etcétera, y empiezas un poco a ver, ¿no? No vas con una idea concreta, sino que estás revisando, mira, ropa, ves un artículo, ves otro, eso es el browse. O flip through a calendar sería revisar o pasar por un calendario, ¿no? Flip es como dar la vuelta y entendemos que se refería a la acción de pulsar algún icono y demás y que apareciera en la pantalla flip ese calendario. Ok, luego tendrías be. How should the iPad be used? ¿Cómo se debería utilizar el iPad? Ok, you should hold it with one hand and control it with another. Y una vez más, literalmente lo que nos dice el texto. Debería sostenerlo con una y controlarlo con la otra, tal cual aparece así, ¿no? You should hold it with one hand, control it with another. ¿Vale? Ok, si no me comentáis nada es porque, bueno, más o menos tenéis lo que entiendo, que tenéis lo que aparece ahí y seguimos. Ok, next. How long can a consumer use the iPad without a recharge? ¿Vale? Aquí tendríamos pues use, oh, sorry, ok, por ahí. Ah, perfecto, Rubén, exactamente. En este caso o sea, es tal cual y bueno, ya lo sabéis de sobra. Siempre que se pueda, a copiarlo. Por muchas razones. Pero fundamentalmente porque si utilizáis lo que hay en el texto, la que aparece en el texto, no nos vais a no vais a cometer errores. ¿No? Es decir, siempre que sea posible, y como veis, muchos eh, perfecto. Ahora vamos a ver la respuesta. Y siempre que en el texto sea posible, siempre que puedas tomar esa frase, esa respuesta exacto, tal cual, tomadla, ¿vale? Lo mejor no. Si hubiera que hacer alguna modificación, ok. Pero si no hay que hacer nada, modificaciones, lo que nos dice el texto. So, how long use without recharge? Serían un poco las palabras, ¿no? Es decir, ¿durante cuánto tiempo puede alguien utilizar el iPod sin recargar? ¿No?
Bueno, pues a ver qué os dice. You can use an iPad for 10 hours without a recharge. ¿Ok? También es lo que nos dice el texto. Sujeto, verbo complemento. You can use an iPad for 10 hours without a recharge. Correct. Ok, la siguiente. D. Why are there iPad models which are charged an extra $130? ¿No? The why iPad. Sí, perfecto. Gracias, Rosario. Eh, why iPad charge o incluso extra $130. Es decir, un poco los elementos de key words o de key expressions. Ahí sería why iPad extra $130. ¿No? Es decir, ¿por qué se tiene que pagar? Porque valen, es decir, la idea de charge, $130 más los modelos, ciertos modelos de iPad. Bueno, pues because these are 3G models. 3G, vamos por el 5G, imaginaos. En este caso no es exactamente literal, pero con una frase sencilla, la respuesta estaba clara en el texto, podemos sacarlos. Because these are 3D models. Because they are 3D models. Because the iPads are 3D models. O incluso un poquito más elaborado. Because there are 3D model iPads. ¿Ok? En cualquier caso, la más clara, más directa es eso, porque estos son 3D models. O they are, because por el why, claro, because they are 3D models. Okay. Uh, Question E, why should Amazon consider Apple a rival from now on? ¿No? Es decir, ¿por qué Amazon debería considerar a Apple como un rival, ¿no? Si no lo era ya, si no lo consideraba ya de ahora en adelante. Ese es el from now on, de ahora en adelante, ¿no? Pues digo, why Amazon Apple rival. Sería un poco la clave, lo que nos daría. Recordar las keywords, las key expressions, siempre es esas palabras clave las que me dan cuál es el significado, lo que me quiere decir la esencia de lo que me quiere decir la pregunta, de lo que me están preguntando. Bueno, pues, let's see. Because Apple is launching the iBook store that will offer ebooks download from major publishers, ¿ok? Voy a comprar un momento porque no estoy tan seguro que sea exactamente igual. Because Apple is launching the iBook store that will offer ebooks download from major publishers. Let's see, vamos a comprobar en el texto. Está un poco ya hacia la parte final. Cuando dice Apple has announced it is to rival Amazon's Kindle platform by launching the new. Oh, pues sí, sí, es exactamente igual. Fijaos, iBook Store that will offer ebook downloads from major publishers. Es decir, una vez más, afortunadamente, podemos responder copiando exactamente la frase tal cual del texto, ¿no? iBook Store will offer ebook downloads from major publishers. Great. Uh, F, when will people from outside USA be able to buy an iPod? Cuando las personas, la gente de fuera de Estados Unidos podrá, be able to, ya sabéis que bueno, más o menos deberíamos de saberlo, que be able to, esa estructura, significa poder, ser capaz de, en aquellos contextos, situaciones en las que no se puede utilizar can. Por ejemplo, aquí que estamos hablando de una referencia futura, will, y no puedo poner will can y un pero, sino que tengo que poner will be able to, o igual con should be able to, o la estructura del present perfect, have been able to, ¿vale? Ese be able to, seguido, como digo, de un verbo que indica una acción, eh, sería una estructura alternativa a can en aquellas situaciones donde gramaticalmente no se puede utilizar. En cualquier caso, aquí tendríamos la palabra clave, sería outside USA by iPad. And when, claro, when outside USA by iPad.
Estas serían las keywords. Bueno, pues voy a comprobarlo y me dice, they will be able to buy it by June or July. ¿Vale? Igual no aparece directamente, exactamente igual, pero nos dan el dato de June, July, y además, insisto, como veis, es una frase bastante simple, sencilla en su formulación. They, el sujeto y el complemento. They will be able to buy it, podrán comprarlo, by June or July. Y la última pregunta de este ejercicio me dice, what can you buy to save your iPad from any accident? ¿Y qué puedes comprar? Literalmente es para salvar a tu iPad de cualquier accidente. Es decir, ¿qué puedes comprar para que no le pase nada a tu iPad en el caso de que ocurra un accidente, ¿no? Sería más o menos la idea. En este caso sería what buy save iPod. Con esas cuatro, what buy, save iPod, tendríamos la esencia, esas keywords, tendríamos la esencia del significado. Bueno, pues si me voy al solucionario, me propone lo siguiente. You can buy a protective case. Y en este caso sí que hay que elaborar un poco la respuesta porque realmente lo que el texto nos da, nos habla de esa protective case, ¿no? De esa funda protectora o demás, ¿no? De hecho aparece, perdón, hacia el final del texto de la siguiente manera, ¿no? Uh, in a more protective case, to protect it when you are out and about, ¿no? Es decir, realmente no podemos copiarlo literalmente, ¿no? Porque además parte como de una enumeración de elementos o características del iPad. Pero está claro que es el protective case, pues simplemente formulo, puedes comprar a protective case. En la mayoría de los casos, cuando yo tenga que reformular algo, reformular la respuesta, sí que cuando yo busco una respuesta a una pregunta y no puedo copiarlo literalmente, tengo que modificar o reorganizar. Recordad que las palabras con las que se construye la pregunta que te da el ejercicio, ahí, las palabras que hay ahí, podéis utilizarlas para la respuesta, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la pregunta era, What can you buy to save your iPad from any accident? Tú identificas en el texto que la respuesta es protective case, pero tienes que armarlo en una frase, la más simple posible. Y con palabras, insisto, que tengamos ahí en el texto, en la pregunta. Can buy, you can buy, protective case. Fijaos que aparte de what can you buy, pues simplemente se trata de you can buy a protective case. Es decir, reutilizar de alguna manera las palabras que vienen en la pregunta. Es decir, que cuando, insisto, haya que construir, vosotros tengáis que construir que el texto os proporcione solamente el dato y tengáis que utilizar ese dato dentro de una oración completa, id a la pregunta y ahí encontraréis pues la mayoría de palabras que vais a necesitar para construir esa frase como hemos visto. No siempre es así, otras veces pues todo es un poquito más libre y hay que un poco ser más creativo, entre comillas. Pero en muchas ocasiones es como acabo de decir. La pregunta te da palabras para que tú puedas utilizarla en esa frase. Ok, pues vamos con el siguiente, el que dice find a synonym in the text for the following words. Pues a un poco este ejercicio que solo cabe practicarlo y practicarlo y practicarlo y también cuanto más vocabulario manejemos, pues mucho mejor, ¿no? Bueno, el primero me dice made known, que va en el párrafo uno y ese sinónimo, esa palabra en el texto sería announced, porque el ejercicio me dice dar a conocer, por lo tanto es anunciar, announced, ¿ok? Está en el primer párrafo. Steve Jobs has put an end to month of it and announce the Apple iPad. Made the Apple iPad? No. Okay, great. The next is sites. Ok, y el sinónimo en el párrafo one pues sería web pages. Esto lo volveremos a comentar en el vocabulario que creo, espero que nos dé tiempo al menos a empezarlo hoy, que sites y web pages son lo mismo, ¿no? Páginas web.
En el texto, como digo, tenéis web pages. Show. Ese quizás sea, y ahora me puedes confirmar o no y tal, quizás de todas las que aparecen aquí, y yo creo que de las que hemos ah, visto durante el curso, de las más complicadas de sacar, pienso. Porque el sinónimo de show que aparece en el párrafo 4 en el texto es el verbo sport, que es un verbo, no es muy común, ¿no? Y vendría a ser como que, eh, digamos, hay un objeto, un aparato, algo que contiene, que posee, que tiene un elemento y es un elemento visible, que se muestra, que se enseña normalmente. Eso es lo que significa sport como verbo, insisto, poco enrevesado. En el caso de este texto, insisto, está en el ejercicio 4, 1, 2, 3 y 4, dice, The iPad will sport a 9.7 inch display. Es decir, el iPad tendrá, nosotros diríamos, tendrá un display, aquí se referiría más bien a la pantalla, a screen de 9,7 pulgadas, ¿vale? Will show, mostrará, en este caso, aunque no son sinónimos exactos, pero en este caso, show de mostrar y sport, insisto, de algo, un aparato, un elemento que tiene un aspecto concreto y que lo muestra, un componente concreto y lo muestra, sí que podrían ser sinónimos, insisto, en este contexto concreto del, del texto sobre ahí. Oh, sorry. Then, el siguiente tendríamos eh, strongly, es con fuerza, ¿no? Con poder y tal, que sería el párrafo 5 el párrafo 5. Ok, pues ahí tendríamos firmly, es decir, strongly, con fuerza y tal, firmly, firmemente. Strongly es un poquito más general, implica fuerza, puede implicar resistencia. En este caso, firmly es como que es algo que está inamovible, asentado, ¿no? Pero serían sinónimos en ese caso. Firmly, strongly. Agreements in paragraph 7 deals sería, de hecho, quizás el sinónimo más exacto, porque an agreement, un acuerdo, a deal es un acuerdo también. O es posible, por eso está incluido contracts, contratos, ¿no? Ese es un poquito más alejado, digamos, pero en definitiva, un contrato es un acuerdo entre la empresa y el trabajador, ¿no? Con lo cual también podría ser posible. Insisto, deals, acuerdos, porque es agreements lo que aparece en la página, con lo cual es correcto, o contracts, contratos. Choose, que sabemos que significa elegir, pues ¿cuál es el sinónimo en paragraph 7? Opt for, optar por, sería la traducción literal, ¿vale? De repente también, bueno, pues a lo mejor no es tan sencillo de ver, aunque no creo que sea tan difícil como el que veíamos del sport. Opt for, optar por, es decir, choose, elegir, claro. Y por último, common, que su sinónimo sería, el párrafo 8, standard, ¿ok? Eh, a veces en español se utiliza también lo de estándar, que, o más bien de serie, es decir, lo que es normal, lo que trae normalmente, en este caso un iPad o un aparato, ¿vale? Eso sería, por eso, en este caso concreto, common es sinónimo de standard. Standard es un poquito más específico, insisto, de serie, y lo que es de serie es porque es común, es normal en ese objeto, en esa gama de coches, de aparatos, ¿vale? Una vez más, eh, son sinónimos en el contexto. De repente, en otros contextos no hay una sinonimia tan clara o no serían directamente sinónimos. ¿Vale? Ok. Bueno, pues esto sería en cuanto a perdón, exercise 1 and exercise 2. Pero he reservado el exercise 3. Bueno, que ya, como está ocurriendo en los últimos textos que estamos viendo últimamente, o los textos que hemos últimamente, es dedicado un poco a practicar la gramática, intentando en la medida de lo posible, o en la medida de las ocasiones que sea,
parecido a como aparecen en el examen. Bueno, en este caso no es exactamente así. Mira, esto es un ejercicio que tiene cierta dificultad, pero bueno, va a estar bien para que lo practiquemos, sobre todo para que practiquéis el writing, es decir, cómo escribir una frase, reelaborar una frase. Es un ejercicio que mm, pues a los profesores de inglés nos gusta bastante, sobre todo cuando trabajamos con niveles como este de ciertos ya niveles un poco más altos, ¿no? El ejercicio consiste en, me dan una frase totalmente completa, construida y tal, me dan el principio de otra frase y me dicen, ok, a partir de ese principio que yo te ofrezco, reescribe con otras palabras o combinando las palabras de otra manera, la frase que te da el ejercicio completa, pero deben de tener el mismo significado. ¿Vale? Insisto, me dan la frase completa, a continuación me dan el comienzo de la que yo tengo que escribir, lo que me dicen es que a partir de ese comienzo, yo tengo que reescribir, tengo que dar una nueva versión, una versión diferente de la que me da el ejercicio. Pues bien, en este caso, este tipo de ejercicio aquí está enfocado a la gramática. Y las frases que aparecen completas se deben de reescribir, tendríais que reescribirlas utilizando algún elemento, algún contenido gramatical del que hemos visto. Por eso la primera A y la B no la podéis hacer. Podéis intentarlo si queréis, que de repente yo me lanzo aquí, pero son de dos contenidos que aún no hemos visto, ¿vale? Entonces, pues sería un poquito más complicado. Pero bueno, si alguien quiere intentarlo, perfecto. La C, la D y la E sí que son contenidos que de alguna manera u otra hemos visto ya, ¿vale? Por lo tanto, y os voy a dar unos minutitos, C, D y E, eso seguro, leo la frase, veo la primera parte, es decir, la parte que me ofrece, y a partir de ahí vuelvo a escribir, hago otra versión de la frase que viene completa. ¿Vale? Pues venga, vamos a ello y enseguida estamos corrigiendo. Vale, bueno, ahora tú me cuentas si te ha resultado difícil y tal. Yo sigo diciendo que es un ejercicio que tiene su complicación, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es, pues igual, ¿no? Como vamos... Es difícil, sí. Este es un ejercicio ya de nivel y de nivel avanzado, porque claro, es como escribir esa frase tú mismo, ¿no? Y, pero además con ciertos límites, me explico. Como te dan un modelo ya hecho con un significado, ahora te pido que a partir de lo que yo te dé, que ya te están restringiendo, reescribe la frase, pero tiene que significar lo mismo. Entonces, claro, hay como unos límites, como digo, unas restricciones que hacen que sea complicado, porque te dicen que empieces de una manera concreta, por lo tanto, te fuerzan a utilizar un elemento gramatical concreto. Y luego tienes que volver a esa frase original y que lo que tú escribas, a partir de lo que te da el ejercicio, como digo, signifique lo mismo. O sea, que tiene su dificultad. Bueno, vamos a utilizar una vez más el procesador, vamos a ir pasando de uno a otro. Bueno, ¿por qué los dos primeras decía que no podemos, o, de repente todavía no podéis quizás utilizarlo, reescribirlo? Bueno, porque, vamos a volver, fija, vamos a fijar en la primera. Dice, Steve Jobs announced the iPad and all speculations ended, ¿no? Steve Jobs anunció el iPad y terminaron todas las especulaciones. Ok. Y empieza, if Steve Jobs hadn't. Bueno, con ese comienzo, en su momento, debería de salir, cuando ya lo hayamos visto, debería salirnos que es que tengo que utilizar aquí una conditional sentence, una oración condicional, justo la que, como digo, vamos a ver la próxima semana. Y además es una condicional de lo que se llama el tercer tipo, ¿no? Veremos que hay varios tipos de condicionales dependiendo de la probabilidad que tenga, o de acuerdo de la probabilidad, teniendo en cuenta la probabilidad de que ocurra eso que nos dice la oración condicional, ¿no? Las oraciones condicionales básicamente son, hay una condición, como su nombre indica, que si se cumple, ocurrirá, tendrá como consecuencia otra acción, ¿no? Si ocurre una acción, como consecuencia pasará otra.
Pues bien, dependiendo del grado de probabilidad de que esa condición se cumpla, de que esa condición ocurra, que dé lugar a la otra acción, hay varios tipos. En este caso, este tercer tipo es lo que llamaremos impossible condition o condición imposible. ¿Por qué? Porque son oraciones condicionales que hacen referencia a acciones que ya han pasado, que han ocurrido de otra manera, y por lo tanto lo que nos digan, lo que nos pueda decir la oración condicional es algo puramente especulativo, es algo, y como yo me gusta decir, de una dimensión alternativa. Pero en esta no ocurrió, ocurrió otra cosa diferente. O sea, para no enrollarme más, ¿qué pondríamos? If Steve Jobs hadn't announced the iPad, all speculations wouldn't have ended. ¿No? Es decir, que si Steve Jobs no hubiera anunciado el iPad, las especulaciones no hubieran acabado, ¿vale? Quedaría algo así. If, perdón, if Steve Jobs hadn't announced the iPad, all the speculations wouldn't have ended, ¿vale? Para que se vea bien. Si Steve Jobs no hubiera anunciado, hadn't announced the iPad, all the speculations wouldn't have ended. Las especulaciones no habrían terminado. Pero como lo anunció, las especulaciones terminaron. Es decir, esto es como una situación alternativa, diferente, que podía haber ocurrido, pero que no ocurrió. Por eso hablamos de condición imposible, porque ofrece, digamos, una posibilidad de una alternativa sobre un hecho que ya ha pasado y que por lo tanto no se puede cambiar. ¿Vale? Bueno, ya hablaremos de esa combinación de tiempos, etcétera, etcétera. Eso será ya la materia para la próxima clase. La siguiente tampoco. La siguiente, la de We can view pictures and videos on the iPad screen, ah, os pide, por cómo comienza, Picture and Videos, os pide que utilicéis la voz pasiva. ¿M? Que esa, bueno, pues ya nos detendremos un poco más de tiempo, pero que es uno de los puntos gramaticales más importantes, porque es muy, muy usual en inglés, ¿no? ¿Cómo reescribo We can view pictures and videos on the iPad screen? Si la frase comienza con pictures and videos y por lo tanto tengo que utilizar la voz pasiva, ¿no? Pues serían pictures and videos can be viewed, ahora no me acuerdo que como can be viewed on the iPad screen, on the iPad screen, ¿vale? Literalmente en español sería imágenes y vídeos se pueden ver, pueden ser vistos en la pantalla del iPad. En inglés ya veremos un momento que, bueno, que en realidad se utilizaría de otra manera el enfoque, ¿no? Veremos que en el inglés se utiliza porque se quiere dar relevancia o más importancia a cierta parte de la frase sobre otra, etcétera, etcétera. En cualquier caso, aquí tendría que utilizarse esa voz pasiva, que es can be viewed. Y ahora sí vamos con aquellas que sí, más o menos ya cubren eh, contenido, gramática que ya hemos visto. Dice, the iPad will be almost 10 inch big, just like the Amazon Kindle DX. Bueno, y la frase tengo que comenzarla diciendo, the iPad will be as. ¿Ok? Ok. Con eso ya deberíamos de más o menos deducir, nos está guiando hacia qué tenemos que utilizar, qué punto gramatical o qué contenido gramatical es el que se está utilizando aquí. Como dice will be as y me habla en la frase completa del tamaño 10 inch big, es decir, 10 pulgadas, aquí me están pidiendo un degree of the adjective, un grado del adjetivo. Y puesto que la frase original termina just like the Amazon Kindle DX, justo como el Amazon Kindle, el grado del adjetivo que me están pidiendo y que utilice, además, insisto, me están pidiendo porque esa parte que me da termina en as, es el degree of equality, el grado de igualdad. El iPad será tan grande como
el Amazon Kindle. Y luego, si quiero, puedo completar almost 10 each big. Se puede completar de esa manera. Por lo tanto, yo diría, the iPad will be as big as the Kindle DX, creo que dice. A ver, as the Amazon Kindle DX, perdón, as the Amazon Kindle D, uh, Amazon Kindle DX, y luego puedo completar diciendo almost 10 inch big. Oh, sorry, aquí sería 10 inches, pulgadas. Aquí sí. So the iPad will be as big as the Amazon Kindle DX. El grado de comparativo, recordad que era as, el adjetivo que estuviéramos utilizando y luego as. Y a continuación, lógicamente, se cerraba la frase, en este caso comparativa, con el otro término, con el otro elemento con el que se comparaba el primero con el que comienza la oración. Había una alternativa cuando la oración era negativa y en lugar del primer as puede utilizarse so, pero únicamente cuando como digo, cuando la frase fuera negativa. Pues the will be so big as, pero como esa es afirmativa, la única posibilidad, the iPad will be as big as the Amazon Kindle, tan grande como el Amazon Kindle. E insisto, eso claro, a este resultado o a esa transformación, al uso de ese grado del adjetivo, nos debería llevar el hecho de que dice will be as. ¿Vale? Bueno, el siguiente me dice, Steve Jobs' plan is to sell the iPad all over the world at a reasonable price. Y la frase debe empezar, Steve Jobs is. La clave para saber qué elemento de gramática tengo que utilizar está al principio de la oración que me da el ejercicio. Steve Jobs plan. ¿Qué estructura verbal que incluya al verbo to be? Hemos visto que hable de planes o intenciones. Be going to. Por lo tanto, diríamos, esta se reescribiría, Steve Jobs is going to um, sell the uh, iPad all over the world at a reasonable price. Okay? That's right. Is going to sell. Y el resto ya the iPad all over the world at a reasonable price, si es más parecido a la frase original. Pero esa era la clave, Steve Jobs' plan, es decir, su plan, la intención era vender ese iPad por todo el mundo a un precio razonable. Por eso es que lo que nos están pidiendo aquí es el uso de la estructura que justo hemos visto, hemos repasado hoy del be going to, ¿no? Que es ese uso, esa estructura que indica planes o intenciones en el futuro. Y por último, yesterday Stephen got to work at 7 and Joanna at 8, ¿no? Es decir, Steven llegó al trabajo a las 7 y Joanna llegó a las 8. Y tengo que empezar la frase diciendo, before Joanna started work, antes de que Joanna empezara a trabajar, pasado, me están diciendo antes de, hay una referencia temporal a las 8 y una referencia temporal anterior a esa, las 7, es decir, todo apunta al uso de un tiempo verbal concreto, que es el past perfect. Si recuerda, el past perfect era esta acción, este tiempo, mejor dicho, que indicaba una acción que era anterior, una acción pasada, anterior a otra acción que también ocurría en el pasado y que nos servía de referencia en la frase para saber que antes de ese tiempo, desde ese momento, antes de esa referencia temporal que aparece en el ejercicio, aparecía en la frase que nos da el ejercicio, ocurrió otra cosa, antes de. Por lo tanto,
Before Joanna started work, okay? Before Joanna started work, una coma, y hablaremos de eso también la próxima semana. Steven had got to work. Antes de que ella empezara a trabajar, Steven ya había llegado al trabajo. Past perfect. Es decir, primero Steven llegó al trabajo y luego llegó Joanna. Acción pasada anterior a otra acción pasada. ¿Ok? Bueno, como digo, pues tiene su complicación, pero bueno, es una forma un poquito más completa, ¿no? Porque hay que utilizar la gramática, hay que crear una frase, sujeto, verbo, complemento. Es una forma poco más completa, como digo, de repasar esto. ¿Ok? Any question? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No. Ok, pues dejamos aquí Steve Jobs, el iPad y todo eso.